Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen deseo y necesidad de la palabra del Señor? Amén. Marcos, capítulo 9. Continuamos con nuestra andadura por el Evangelio. Amén. Amén. Marcos, capítulo 9. Hoy vamos a hacer la lectura del verso 42 hasta el final del capítulo, hasta el verso 50. Nuestro hermano Tony va a hacer la lectura. Lo tenemos todos, Marcos, capítulo 9, versos del 42 al 50. Cuando quieras, hermano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Amén a su palabra. Amén. Amén a su palabra. Bien. Nos encontramos aún en el mismo contexto que en todos los sermones, o algunos de los sermones anteriores, y en casi toda la tónica que encontramos en este capítulo 9. Más o menos en el mismo contexto. Unos discípulos desajustados en cuanto a la conducta, a una cierta conducta que Dios ni aprueba y a Dios le desagrada. Sin cercanía e intimidad suficiente, la cual se reflejaba en la incapacidad de expulsar al espíritu inmundo de ese joven endemoniado que tenía un padre desesperado y no hubo manera de que lo hicieran. Discutiendo también entre ellos por cuál iba a ser el mayor, cuando mientras que el Señor Jesucristo les hablaba de que iba a ser sacrificado, impidiendo a aquellos que no les acompañaban servir con libertad al Señor Jesucristo porque no iban con ellos, impidiendo y poniendo trabas al Evangelio del Señor por egoísmos, malos entendidos e incomprensiones. Pero al mismo tiempo a un Jesús, como era habitual en él, exhortando, reprendiendo y amando a sus discípulos. Amén. Porque como ya sabemos, aquella persona que con paciencia y verdad reprende es una persona que manifiesta el más puro sentimiento de amor. Es una de las maneras de amar más profundas y más difíciles y a la vez más efectivas de expresar dicho amor. Pues en este caso encontramos a eso mismo, a Jesús continuando amando, a Jesús continuando su corrección a sus amados discípulos, y como veremos, no de una manera sencilla, no de una manera liviana, sino de una manera extrema y contundente. El verso 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ojo con las palabras del Señor. En mi opinión, no sé por qué, en las diferentes versiones que examinamos de las Escrituras, las sociedades bíblicas y las editoriales han separado este verso de su contexto anterior inmediato. No sé por qué hacen una separación entre el verso 41 y el verso 42 y obviamente lo que sigue. Este versículo 42, a mi modo de entender, tiene una relación directa con lo que el relato anterior se refiere.
Y sin este hilo conductor nos perdemos parte de la comprensión del global de lo que en estos versos se encuentra. Si hacemos memoria podemos recordar, como decíamos hace un momento, que Jesús reprende a sus discípulos por perturbar el camino y servicio de otros de sus discípulos por el simple hecho de que no lo acompañaban. Ese es el contexto. Es por eso mismo que contundentemente Jesús los corrige y les dice cosas como no se lo impidáis. ¿Recordáis? Amén. Verso 41 concluye y dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y de esta manera, según dicha editorial, termina la porción y da comienza a la siguiente con el título el que no es contra nosotros, por nosotros es y demás. Y ocasiones de caer. Y ocasiones de caer. Y de esta manera es como hacen esta separación, pero el versículo 42 forma parte no solo del mismo discurso, sino de la misma frase de nuestro Señor Jesús, del mismo discurso y frase con la cual concluye esa parte de su exposición. Si en el versículo 41 vemos como dice: el que te dé agua a ti en mi nombre recompensa tendrá, en el versículo 42 dice: pero de lo contrario, el que haga tropezar a uno de mis pequeños, más vale que muera. ¿Notan la conexión? Pero una de las riquezas del contexto de estos versos es que tenemos ese contexto, valga la redundancia, para poder contestar con facilidad a qué se refiere con estos pequeñitos que menciona Jesús. ¿Quién son estos pequeñitos? Obviamente, perfectamente podemos interpretar de una manera general que sus pequeñitos son cualquiera de sus discípulos, los cuales han sido regenerados con el poder del Espíritu Santo y forman parte de la familia inmensa del Señor. Pero en este contexto, estos pequeñitos, concretamente, son aquellos que fueron reprendidos por los discípulos por no caminar juntamente con ellos. Estos pequeñitos que tenéis aquí. Y se refería directamente a ellos, por intentarles de alguna manera con su objeción, posiblemente quizá hacerles caer. Así pues, si ya en el sermón pasado tuvo peso esta verdad, en el comienzo de este sermón aún con más contundencia la tiene. Así pues, no porque no anden con nosotros significa que no sean del Señor. Y si les ponemos trabas e impedimentos, y con esto les hacemos tropezar, dice el Señor, mejor sería que murieran. Menos mal que no les hicieron caso a aquellos que escucharon a los discípulos y su desvarío. Menos mal que acudieron al Señor preguntándole, y menos mal que el Señor les corrigió a tiempo. Algo que me llena de gozo y de confianza es ver algo que se repite desde que el mundo es mundo, y es que Dios, escucha bien, tiene cuidado de aquello que ama, tiene cuidado de aquello que es suyo. Amén. Gloria a Dios. Es tanto el celo que tiene Dios por aquello que escogió, que la represalia hacia aquellos que intentan hacerles mal o sirven de tropezadero es absoluta, porque Dios te cuida. Amén. Dios cuida aquello que ama. Podemos ver esta promesa de una manera clara por todas las Escrituras desde el principio, incluida incluso dentro del pacto y sobre todo dentro del pacto que Dios hizo con Abraham y por consecuencia a todo lo demás. Ya que dice, bendeciré a los que te bendijeren, pero que también dice, a los que te maldijeren, yo maldeciré. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Israel estaba preso y cautivo en Egipto, de cómo Dios, con mano poderosa, liberó al pueblo, y no sin daño, y no sin represalia, porque todas las plagas que pasaron por Egipto fueron dicha represalia y dicha manifestación de la ira de Dios contra ese pueblo. Es por eso que el verso es tan explícito y lo generaliza tanto y no deja títeres sin cabeza. Cualquier persona, dice la Escritura, cualquier persona, dice el texto. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo generaliza, entendiendo que cualquier persona, creyente o inconverso, bondadoso o malvado, cercano o lejano, cualquiera que haga tropezar a algunos de mis pequeños, mejor que es que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar.
Esto no fue una expresión inventada o escogida al azar, sino hacía referencia a un castigo utilizado por los romanos. Y lo podemos ver en cualquier lugar, cualquier foro de historiadores, cualquier libro de historia, por ejemplo, Josefo, Seutonio lo corroboran y lo pueden comprobar. Consistía en atar una piedra de molino al reo y arrojarlo al mar hasta que se hundiera y se ahogara. Las piedras de molino se usaban para moler el grano y eran tan sumamente pesadas que no las podían mover las personas, sino que las tenían que mover los animales. Imagínense la ilustración y el castigo. Una piedra de molino de tal dimensión atada al cuello de una persona para arrojarse al mar y que ésta no pueda zafarse de ese castigo. Esta forma de ilustrar denota la importancia y la gravedad que tiene y que tiene para el Señor el hacer tropezar a uno de sus hijos. Fíjense si es peligroso hacer caer al hermano. Si ya es malo pecar, ¿cuánto más hacer pecar a otro? Si ya es malo hacerlo para ti, ¿cuánto más que no solo quede contigo, sino con que arrastres a aquel que está a tu lado? Es por eso que en Mateo 18:7 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! O en Mateo 23:13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Si es malo pecar, ¿cuánto más impedir el camino al que tienes al lado? ¿Pero a qué se refería exactamente Jesús con hacer tropezar? Lo primero que me gustaría aclarar, y esto es importantísimo, para que no haya ningún tipo de dudas, es que cuando Jesús se refiere a hacer tropezar al prójimo, al hermano, al de al lado, en ningún momento estaba haciendo alusión a hacer tropezar por causa del cumplimiento del mandamiento. Me explico, en otras palabras, en ningún momento Jesús está reprendiendo a aquellas personas que por causa de su obediencia provocan el abandono o tropiezo de aquel que está a su lado. ¿Lo han entendido? Amén. Sabemos que el Evangelio verdadero tiene ese efecto. O te salva o te condena. O te cambia o simplemente te deja con la evidencia de tu pecado y nada más. Es por eso que leemos textos como en Lucas capítulo 2, verso 34, que dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto ¿para qué? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Un mismo foco de salvación que al mismo tiempo o te salva o te enjuicia y te condena. Por tanto, la verdad manifestadas en nuestras vidas por medio de nuestro mensaje, por medio de nuestra actitud, por medio de nuestra obediencia, en ocasiones provocan a aquel que no es un verdadero regenerado al abandono, al desprecio, como no al tropiezo. Porque no pueden considerar tu manera de vivir santa y hace que tropiecen y abandonen por causa de la santidad de tu obediencia. Algunos sectores del cristianismo sugieren que para que eso no ocurra, rebajar el Evangelio, y así hacen. Eliminar o ignorar el mandamiento para que la membresía no disminuya. Bajemos el pie del acelerador, no seamos tan estrictos, no seamos tan extremos, porque el que tienes al lado cae, porque el que tienes al lado abandona, pero si abandona por la santidad y la obediencia, no es un verdadero regenerado. Así pues, como hemos dicho, en ningún momento Jesús se está refiriendo a esto, sino a hacer tropezar a sus hijos por medio de cosas que no tienen que ver con la santidad y con la obediencia. La palabra que encontramos en su raíz etimológica para tropezar es la palabra escandalizo en el griego, y viene a significar escandalizar, poner trampa, incitar a pecar. Por tanto, se refiere a aquel que por medio de sus malas acciones provoquen el tropezo a la conversión
provoquen el tropiezo a la santificación, provoquen el tropiezo a la propia estabilidad espiritual de alguno de sus hijos por causa de la mala conducta de pecado de uno mismo. Las Escrituras de continuo nos advierten de todo esto. 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hechos capítulo 15, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero seamos un poco más específicos mencionando algunas acciones concretas que pueden provocar el tropiezo de los hijos de Dios, y creo que es prudente, aunque sea, decirlas algunas por encima. Con mi mal testimonio, como hemos hablado, el cual ofrece un mal ejemplo y modelo para los hermanos. Cualquier tipo de conducta inadecuada mía puede provocar el tropiezo del hermano por varias razones. Primero, por sentirse decepcionado de ver que su hermano mayor, aquel que tiene que ser su ejemplo, vive una vida disoluta. Y me es tropiezo porque caigo decepcionado. Mis hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Amén. Pero sí que es verdad que nos tenemos que fijar en el prójimo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y es una decepción ver a nuestros hermanos vivir así. Te desalienta, te desarraiga el corazón del Señor. Y hace tropezar porque dices, si este hace eso, ¿qué? Pero Dios mío, te cuestionas la fe. O la otra parte, que el hermano sea de tal ejemplo que al verlo cometer esas atrocidades, esos pecados, esas cosas, crea que es lícito y bueno. Si este de esta altura lo hace, ¿cómo yo no voy a practicarlo? Es mi ejemplo, también será mi ejemplo en esto. Para que vean la importancia que tiene la buena conducta, el buen ejemplo, el buen testimonio. Amén. Amén. No crean que sus buenas o malas acciones se quedan con usted. Sus buenas o malas acciones arrastran para bien o arrastran para mal. Y ahí cuando arrastran para mal, las ruedas de los molinos nos persiguen. Predicando un evangelio incorrecto, antibíblico y rebajado, hemos hablado de esto 1000 veces, que provoca la falta de santidad, la falta de acercamiento y por tanto la cercanía, el pecado que hace tropezar al hermano. Lo mismo ocurre con una consejería y dirección antibíblica y carnal. El continuo, no pasa nada, no te preocupes, somos todos de carne, Dios lo sabe, que provoca la ausencia de dolor necesaria para el correspondiente arrepentimiento. En ocasiones en iglesias nos encontramos que en vez de ser refugio para los hermanos que están abatidos y alentarlos o alentar al caído o exhortarlos en amor a aquel que peca, nos convertimos en refugios de aquellos que huyen de Dios y de su corrección. En cuántas ocasiones un hermano con buena actitud, voluntad y escritura quiere corregir a otro y éste va a refugiarse en otro hermano que lo protege de la corrección de Dios por mano del hermano. Hay iglesias llenas de gente que se refugian de los pastores y su corrección en otros hermanos de la membresía, porque encuentran satisfacción y refugio de su pecado en hermanos que por miedo o por lo que sea no quieren decirles la verdad y exhortarles. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Pero también tenemos la contra de todo esto, la cual tiene que ver con poner pesadas cargas que no se nos exige llevar haciendo un camino imposible para el hermano y también siéndole tropezadero. Si somos tropiezo para el hermano por causa de un mal ejemplo, también lo somos cuando ponemos cargas inventadas que ni siquiera nadie puede llevar. Y lastramos su camino, haciéndoles creer que tienen que hacer cosas que Dios jamás se las ha demandado.
Ya ocurrió en las Escrituras con los legalistas, que intentaban hacer cumplir a los gentiles no mandamientos del Señor, que eran lícitos, sino mandamientos de hombres impulsados por sus tradiciones desajustadas y alejadas de la verdad. Les querían poner yugos a los gentiles que no les correspondían. Menos mal que Dios, usando su sabiduría, tomando a los hombres, les dio conocimiento para liberarlos de esas cargas. ¿Se acuerdan cuando leyeron las cartas en las iglesias? El desasosiego, la tranquilidad que recibieron los gentiles. ¡Ay, que es verdad que esto no lo tenemos que hacer nosotros! Mis hermanos, ser tropiezo no es función de la iglesia. Ser tropiezo para otros no es función del cuerpo de Cristo. Ser tropiezo, tropezadero y opositor forma parte de la agenda de Satanás. Este mundo lleno de pecado. Dicho esto, de alguna manera como una amplia introducción, pero que en realidad forma parte de la conclusión del sermón pasado, continuamos. Pero escuchen esto, sin sacar de nuestra comprensión general que los versos siguientes siguen estando en perfecta sincronía con la reprensión y el discurso de corrección de nuestro Señor Jesús, con ese nexo inicial de Jesús exhortando y disciplinando a sus discípulos por estos acontecimientos que hubieron de reprender a estos que no iban con ellos. Ténganlo esto en su mente. Verso 43 en adelante. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el transcurso del discurso de Jesús nos encontramos con una de esas partes extremas del Evangelio. Una de esas partes extremas de su discurso que te dejan sin aliento y sin escapatoria ni movimiento. Solo hace falta un simple vistazo al texto para ver el extremismo del mismo, de cómo Jesús expresa sin miramiento ni dilación cómo solo aquellas personas que erradiquen el pecado de sus vidas podrán entrar en el reino de Dios, y las que no serán echadas al lago de fuego. Así de extremo es este verso, y no podemos maquillarlo. Es curioso cómo estas verdades están ausentes, mis hermanos, de los pseudopúlpitos y las pseudoiglesias que solo fomentan el yo, la prosperidad, el egocentrismo y demás. Porque no gana adeptos carnales, pero salva, mis hermanos. Amén. Salva. No se me confundan, para nada estamos hablando de una salvación por obras. Siempre lo tenemos que decir y recordar, aunque ya no estamos instruidos en esto. No estamos hablando de una salvación por obras, ya que solo somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Lo creéis? Amén. Lo que aquí en realidad nos habla es que nos presenta la incompatibilidad del regenerado con una vida pecaminosa. Nos muestra una clara evidencia de la incompatibilidad del regenerado con una vida pecaminosa. Por tanto, todos aquellos que sean incapaces de cumplir con dicha premisa, será una evidencia clara de su ausencia de regeneración y, por tanto, no están expuestos al reino, sino expuestos al castigo. Para dejar clara dicha evidencia, Jesús habla del infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apaga. Podemos ver cómo por 3 ocasiones se utiliza la palabra infierno para expresar su forma de castigo definitivo y final. La palabra que encontramos para infierno en esta ocasión es Gehenna. Este nombre hace alusión al valle de Hinnom, que encontramos en Josué capítulo 15, verso 8 en adelante. Lugar de idolatría donde Acab y Manasés, reyes de Israel, construyeron altares paganos e idolátricos, los cuales después de que el rey Josías reinara, destruyó y transformaría ese valle de Hinnom expuesto a la idolatría por reyes pasados en un absoluto vertedero donde arrojar los desechos. Desde ese momento, esa fue su función hasta el día de la actualidad,
Cuando estuve en Jerusalén, estuve viendo el valle de Hinnom, estuve viendo el Gehenna, y sigue siendo un vertedero. ¿Y qué ocurría en ese vertedero? Que echaban los despojos, y siempre había alimento para el gusano que nunca moría, y siempre había un fuego encendido porque siempre estaban quemando los desechos. De ahí al ejemplo del Señor tan gráfico: quien no se saque el ojo, quien no se saque el pie, quien no se arranque la mano, será expuesto a este Gehenna, un lugar donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. Dejó clara el ejemplo y la evidencia. Por tanto, aunque hace alusión al Gehenna, Jesús toma esta imagen conocida para expresar la similitud con el lugar donde todos aquellos pecadores obtendrían su castigo: el lago de fuego preparado para Satanás y los ángeles, donde nunca cesará el tormento. ¿Y cuál es la única manera de evitar ese castigo? Obviamente, como hemos dicho, por gracia mediante la fe. Pero ¿cómo se manifiesta esto que hemos recibido, esta gracia mediante la fe? Escucha bien: en vidas amputadas. Amén. Se manifiesta la fe verdadera de un hijo de Dios si su vida ha sido amputada. Amén. En otras palabras, solo los amputados son aquellos que alcanzarán el reino de Dios. La expresión, como hemos dicho, es fuerte y contundente. En sentido literal, una amputación es la extirpación de una parte del cuerpo la cual está enferma. Esto se practica en medicina, cuando el mal no se puede restringir, por tanto, y se puede extender y contaminar todo el cuerpo, se atiende a esa infección, y si no se puede atender antes, para evitar que se extienda, se corrige cortando la extremidad que está enferma. Si en un brazo se produce gangrena en un lugar y se va a extender a todo el cuerpo, antes de que todo el cuerpo se enferme, amputan el brazo para erradicar la enfermedad. Y es precisamente a eso a lo que se está refiriendo esta expresión, que de una manera obviamente figurada, no se refiere a que te saques el ojo o el brazo o el pie literalmente, sino de una forma figurada, no literal: amputemos aquellas partes de nuestros cuerpos y de nuestras vidas que impidan la obediencia. Amén. Noten que utiliza por 3 veces el ejemplo, mencionando 3 partes muy significativas de nuestro cuerpo: nuestra mano, nuestro pie y nuestro ojo. O sea, en otras palabras, aquello que tocas, aquello por donde caminas y aquello que uno ve. Lo que tocas, por donde andas y lo que ves. Estos 3 aspectos de nuestra percepción son los más significativos en cuanto a las partes externas de nuestro ser, que nos conectan a su vez con lo que hay externo que nos hace pecar y con lo que tenemos dentro en cuanto a nuestra concupiscencia. Es el enganche en lo que sentimos que se manifiesta a través de por donde andamos, por donde tocamos y lo que vemos, ejecutando esos deseos con aquello que tenemos alrededor. Y nuestro cuerpo se convierte en un objeto y en un vehículo de pecado. Pero el Señor nos dice que utilicemos nuestros miembros para la santidad. Amén. Es por eso que Jesús, de una manera magistral, alude a todas estas partes para que, si tocamos lo que no podemos tocar, si andamos por donde no podemos estar y miramos aquello que no podemos codiciar, más vale que nos arranquemos de cuajo nuestros deseos antes de que todo nuestro cuerpo quede contaminado y sea echado al lago de fuego. Amén. Más vale que comencemos a cortar partes de nuestro yo para ser aceptos al Padre. Notemos el énfasis en la responsabilidad del cristiano para con el pecado. La responsabilidad del creyente para con esta verdad claramente te alude a ti, te hace responsable a ti y a mí. Quítate lo que te estorba, te dice Dios. Sácate tú el ojo, arráncate tú la pierna, córtate tú el brazo. En ocasiones esperamos en Dios de una manera incorrecta, inapropiada y antibíblica, creyendo que con solo pedirle Él hará.
Nos encerramos en nuestra habitación y le pedimos al Señor cosas, creyendo que por solo pedir y sin mover un dedo, Él lo hará. Señor, ayúdame a quitarme este vicio. Señor, ayúdame a quitarme esta cosa. Señor, pon más fuerza y más carga y más responsabilidad en mi corazón. Y gloria al Señor si esas oraciones van acompañadas con un esfuerzo continuo de obediencia. Amén. Señor, sácame de este trabajo que no te honra, búscame un trabajo que te honre y soy incapaz de rellenar un currículum. Señor, quítame de fumar, no quiero fumar, que es pecado y cada día voy al estanco. ¿Pero estamos locos? La oración necesita de una acción que la acompañe. Amén. Y en base a esa actitud y esa oración, Dios depositará todo aquello que necesitas para amputarte el brazo, para arrancarte el ojo y para quitarte la pierna. Amén. Por eso, si tu ojo te molesta, no esperes a que se saque solo. Sácatelo tú. Amén. Vivimos en tiempos extraños, donde el pecado forma parte del camino del supuesto cristiano. Sí. Tiempos extraños, y se ve de continuo. Ya no hay temor por estar arrastrando con uno hábitos y costumbres pecaminosas. Ya no molestan, se ha insensibilizado el espíritu del hombre y la mujer. Y no me refiero a lidiar y luchar diariamente con nuestra carne, lo cual es algo natural en el creyente, sino que voluntariamente hemos asumido partes de nuestro ser que no se rendirán ante la obediencia. Decidimos qué cosas tomar, qué cosas hacer, qué cosas practicar en el Señor, pero al mismo tiempo decimos qué no vamos a hacer, qué no estoy dispuesto a dar y qué me va a acompañar en consonancia con el pecado. Nos hemos hecho selectivos ante la obediencia. Ya no es Dios quien dictamina lo que tienes que hacer, sino uno mismo. Vale, el ojo me lo voy a quitar porque yo no soy muy de ver, pero el brazo lo voy a dejar porque me gusta mucho tocar. Bueno, el brazo me lo voy a quitar porque no soy de tocar, pero el pie no lo voy a dejar porque me gusta mucho caminar. Somos selectivos en cuanto a aquello que tenemos que amputarnos cuando el Señor te dice todo lo que te sea ocasión de caer, quítalo. Amén. Mis hermanos, esta forma de vida tan extrema solo es posible para aquellos que son verdaderos regenerados. Solo es posible para aquellos que por la gracia de Dios han sido capacitados con las herramientas necesarias para esta forma de vida extrema. Es por eso que cuando le hablas a alguien que en realidad no tiene a Dios de amputarse un brazo, si este es ocasión de caer, figuradamente, claro está, es incapaz de hacerlo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que me ampute un brazo? Porque por su propia voluntad de erradicar aquello que le agrada, le es imposible. ¿Cómo me voy a quitar aquello que me conviene y me agrada? No lo haré por voluntad propia. A lo mejor, si estoy enfermo, no sé, dejaré de hacer esto si me pasa algo, por algún tipo de conveniencia. Si mi matrimonio se rompe, dejaré de ir por la noche a ciertos lugares. Pero no porque verdaderamente sea por una obediencia al Señor, sino por una conveniencia, porque solo los regenerados obedecen, porque Dios dictamina del cielo su ley. Amén. Es por eso que el camino es tan distinguible, hermanos. Es tan distinguible entre el resto, el verdadero camino y el camino falso. Es por eso que los cristianos somos tan diferentes al resto. Por la sencilla razón de que mientras que los del mundo continúan con todas las partes de su cuerpo intactas, el pueblo de Dios lo componen un puñado de personas amputadas. Somos indistinguibles. Somos el rebaño que vive sin ojos, sin piernas y sin manos. Es curioso cómo Dios ha diseñado el pueblo de Dios para que se muestre al mundo de esta manera, como un grupo de personas diferentes y en apariencia para nada codiciables. Nos ven retrógrados y anticuados, pasados de moda y locos. Nos ven, imagínense, sin brazos, sin piernas, sin oídos, sin ojos,
Imagínense el espanto de la imagen de cómo se ve la iglesia del Señor. Sin embargo, cuanto más deformes nos vemos para el mundo, más Dios nos ve parecidos a su Hijo. Amén. Perfectos y sin mancha. Es por eso que leemos algo tan paradójico y en apariencia contradictorio de aquel que es nuestro ejemplo. Y cuando miramos Isaías 53, ¿qué nos encontramos? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escuchen, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, sin necesidad de culpa, se mostró como un amputado, sin belleza y sin hermosura, por amor a ti y por obediencia a su Padre. Pero he aquí lo paradójico, que es desde la cruz, donde menos hermosura aparente tenía, que más codiciable se hizo. Amén. Es por eso que leemos en Juan 12:32, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Noten como cuanto más desfigurado, cuanto más destrozado, cuanto menos hermosura superficial tenía, más atrayente era. Amén, Señor. Por tanto, el mundo tiene una vista de la iglesia superficial y ve a discapacitados, amputados, ciegos, cojos y mancos. Sin embargo, el Señor te ve como su Hijo, y aquel que le toca de amputado ve a Cristo en ti. Amén. ¡Aleluya! Amén. Como hemos dicho, vivimos tiempos extraños donde la gente dice seguir a Jesús, pero para nada quiere parecerse a Él. Es demasiado habitual ver las iglesias gentes de demasiado cuerpo entero, con sus brazos, sus ojos intactos, pero aunque quizás se vean agradables para los hombres, para Dios siguen estando enteros. Y solo los discapacitados, solo los amputados pueden entrar. Por tanto, en resumidas cuentas, lo que este verso nos quiere decir es lo siguiente: ningún entero pasará. Hay un molde. Hay un molde para pasar. Y si no ajustamos cortando las partes que sobran, no pasaremos por el molde. Ningún entero pasará. El cielo es un lugar para aquellos que el camino los discapacitó. Terminamos, mis hermanos. Porque todos serán, el verso 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonáis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Amén. Llegamos al final del capítulo, con una porción de las Escrituras que todos los comentaristas, predicadores, que he leído, que he escuchado, coinciden con que es uno de los pasajes más complicados de interpretar y de relacionar entre sí, palabra por palabra, verso por verso, de todo el Nuevo Testamento. Sinceramente no he encontrado una lógica que establezca un orden en todo lo que aquí se expresa. Solo me veo en la capacidad, de alguna manera, de explicar algo por separado y resaltar un aspecto y un principio general en cuanto a lo que creo que se refiere. Por partes. Lo primero que sabemos es que tanto la sal como el fuego formaban parte de los sacrificios y rituales del templo. Lo saben también, ¿verdad? Los sacrificios eran salados con sal para luego ser echados y quemados en el fuego. Levítico capítulo 2, en adelante pueden ver. También sabemos que dichos símbolos y sacrificios también forman parte de los pactos que Dios hace con el hombre.
En Números capítulo 18 en adelante vemos ejemplos. Por tanto, no hay lugar a dudas de la importancia de dichos elementos, la sal, el fuego, etc., en estos textos que concluyen todo el discurso de nuestro Señor Jesucristo, haciendo alusión a los sacrificios, a su preparación, incluso a los propios pactos. También vemos cómo relaciona directamente dichos elementos para con sus discípulos, en sus propios discípulos. En otras porciones de las Escrituras no nos es extraño, ya lo hemos leído en otras porciones. En Mateo capítulo 5, verso 13 dice: vosotros que sois la sal de la tierra. En Romanos capítulo 12, verso 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Y el sacrificio se sazonaba con sal y era expuesto al fuego. Por tanto, me aventuro a decir que es una alusión a ellos mismos como sacrificios vivos y agradables al Señor, que han abrazado el pacto de Dios con los hombres mediante el Señor Jesucristo. Amén. Para terminar con un aparente y extraño: y tened paz los unos con los otros. Parece que es una conclusión un poco abrupta y descontextualizada, pero nada más lejos de la verdad. Recuerden que les decía al principio del sermón, no hace mucho, que no sacáramos nuestra mente del contexto general del discurso de Jesús, ya que, aunque tocamos varios temas, y hay varios temas, todos ellos están conectados con un nexo común. Recordemos el contexto una vez más. Vemos a los discípulos desajustados discutiendo entre ellos quién es el mayor, mientras que el Señor les dice: voy a Jerusalén a morir. Ya, pero ¿quién es el mayor? Y discutían: no, seré yo, no, seré yo, no, seré yo. Después, un poquito más para adelante, empiezan otra vez a poner trabas al Evangelio a unos discípulos que no les acompañaban. Se los prohibimos, no van con nosotros. No se lo impidáis. Es por eso que Jesús, de una forma magistral, concluye su discurso con un tener paz los unos con los otros, cerrando esta enseñanza. Una enseñanza general de que todo esto que tenéis, todos estos desajustes que tenéis, tienen que ser corregidos por todo lo que os he enseñado. Por tanto, concluimos que tenéis que tener shalom entre vosotros, shalom con los que estáis aquí, shalom con los que están fuera, shalom conmigo, shalom con Dios, shalom todos. Amén. Amén. Porque la paz del Señor no es una frase, ni una ausencia de guerras, es una plenitud de espíritu que hace posible la concordia y el camino en el Señor. Amén. En conclusión, mis hermanos, de este final del capítulo 9, solo diré que tenemos al mejor maestro de los maestros. Amén. Amén. Amén, Señor. Y si no te conmueves con estas enseñanzas y no aprendes con estas enseñanzas, no aprenderemos con nada. Amén. ¿Verdad? No hay mejor enseñanza que la de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Acudimos a libros, acudimos a historias, a ayudas externas, a 200.000 sermones que muchos de ellas son apropiadas en su momento y en su contexto, pero la mayor enseñanza, el mayor maestro lo tenemos aquí. Amén. ¡Qué discurso más magistral! Cómo los discípulos vivieron después de estas enseñanzas. Y las tenemos aquí. No las abandones en una estantería, que cojan polvo. Tráete tu Biblia, camina con tu Biblia. Aquí está aquello que te instruye y te salva la vida. Amén, Señor. Por tanto, me regocijo en el Señor y le doy gracias en esta tarde y cada día por el regalo de su palabra. Amén, Señor. Porque me enseña a arrancarme los ojos. Porque me enseña a amputarme los brazos. Porque me ama tanto que me dice la verdad. ¿Usted qué quiere? ¿Que le digan la verdad o que le mientan? Yo prefiero entrar amputado, pero entrar. Amén, amén, Señor. No quiero tener partes de mi cuerpo y que cuando vaya al molde no entre. Por eso Pablo dice que crucificado estoy con Cristo. Juntamente con Él significa que los pies y sus manos están en su misma posición. Porque aquel que se regenera mediante el Evangelio verdadero toma la imagen de su Hijo. Amén. Toma el mismo molde y la misma figura para entrar
en el reino de Dios. Amén, Inclina Señor. tu cabeza y vamos a orar al Señor.